Recibimos a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, gracias por venir esta mañana tan complicada. Gracias Un placer, muchas gracias por venir. El placer es nuestro. Lo mismo que vos, Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Walter, también gracias a vos, Diego, también por hacer el esfuerzo. Tema Boca, tema River, lo postergamos, me parece que no es el mejor momento para hablar. Para mí sí, encantado. Pero sí es el mejor momento, Agustín, Walter, para ver la coyuntura, ¿no? Tenemos dos focos, lo anunciábamos en el inicio del programa, que es lo que está pasando hoy, lo que pasó también ayer, y el presidente afuera, ¿no? También dando sus señales. Me parece que hay un juego sobre la mesa donde cada uno tira su carta. Agustín, lo que te quería preguntar era si la conflictividad social, si esto fuera un partido de truco, tiene cartas, o por el momento miente más el momento de cantar que lo que realmente posee. Bueno, lo que está claro es que Argentina entra en una etapa difícil, y lo veníamos diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Este segundo semestre es un semestre de recesión, es un semestre de aumento de la pobreza, los salarios suben menos que la inflación, los argentinos la estamos pasando mal. Con lo cual, que haya conflictividad social es como obvio que esto va a ocurrir, ¿no? Y me parece que de acá a fin de año es probable que continúe, sobre todo porque además empieza el periodo electoral, con lo cual empieza también todo el tema de sacar las figuritas, a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Ahora, dicho eso, creo que la parte, digamos, menos mala de la situación es que el año que viene es probable que la economía se recupere a partir del segundo trimestre. Con lo cual ahí vas a llegar el año que viene a una situación electoral más tranquila, como para que la gente pueda decidir qué es lo que queremos. Y creo que ese es el punto clave, qué es lo que quieren los argentinos, qué modelo de país queremos. Y me parece que ahí es donde lamentablemente los argentinos no estamos de acuerdo con cuál es el país que queremos. Algunos prefieren tener un país parecido a Cuba o Venezuela, y otros quieren tener un país distinto, pero no saben muy bien cuál, porque esa es la realidad. La gran mayoría de la gente dice queremos un cambio, pero no está muy claro cuál es ese cambio. Y después, lamentablemente, hay mucha mala información. Por ejemplo, ahora el paro se está promoviendo como paremos para que no se acuerde con el Fondo Monetario. Ahora, cuando uno dice no se acuerde con el Fondo Monetario, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Quieren que hagamos un ajuste drástico en Argentina, bajemos el gasto y entonces equiparamos nuestras cuentas y no necesitamos financiamiento? Yo aplaudo si eso es lo que quieren. Pero no es eso lo que quieren. Y ahí es donde está el problema, porque no hay una coherencia sobre qué es lo que quieren los argentinos. Pues si lo que quieren es gastar, que no te están prestando plata, entonces ¿cómo haces? ¿Vas a emitir? Lo único que te quedaría es emitir, como me dijo una periodista el otro día, pero entonces vamos, si vos querés el déficit fiscal monetizarlo, significa un inmenso aumento de la inflación. Entonces, ¿qué quieren los argentinos? Yo creo que parte del problema es que no se analizan las cuestiones con suficiente tranquilidad. Este programa es una excepción, por supuesto, ¿no? Por ahora. Ahora vamos a analizarlo, ¿no? El ajuste que no se hizo, que no se está haciendo, que no se quiere hacer, ¿lo terminó haciendo el mercado con la devaluación? Bueno, lo que se ponen de acuerdo los políticos siempre, y ese es el problema, es en devaluar y poner impuestos. Pero eso es una solución circunstancial de corto plazo, que por eso digo, el año que viene posiblemente vas a cerrar la cuenta corriente, vas a achicar el déficit fiscal, pero de la peor manera, porque nuevamente se hizo con impuestos y con devaluación. Impuestos y devaluación significa mayor ajuste en el sector privado, cuando lo razonable, a mi juicio a largo plazo, es empezar a hacer un ajuste en el sector público para aliviar al sector privado. Lo que hay que hacer es bajar impuestos. Lo que tenemos que hacer es desregular, es hacer una reforma laboral, es permitir que las empresas creen empleo, las empresas privadas, fundamentalmente las pymes, que son las que más empleo pueden crear. Si cada pyme tomara un empleado más, tendrías 800.000 empleos nuevos. Mientras tanto, el desempleo está subiendo, está llegando casi al 10%, 9,6%. Entonces tenés un desempleo subiendo, y ese desempleo sin considerar los planes sociales. Pues si consideramos los planes sociales estamos mucho más complicados todavía, y sin considerar que sigue habiendo desempleo encubierto en el Estado. Si el Estado tiene una cantidad enorme de gente que no necesita y que debieran pasar al sector privado, que por supuesto en plena recesión no lo podés hacer. Pero entonces lo que hay que tener claro es que si bien ahora con la devaluación el año que viene la economía puede empezar a crecer, no hemos hecho ninguna de las reformas estructurales importantes que necesita la Argentina. Esa creo que es la verdad, ¿no? Pero el gobierno dice que hace lo que tiene que hacer, ese es su eslogan de campaña. Inclusive en Estados Unidos el presidente no solo se ha propuesto como aspirante a ser reelecto el año que viene, sino que ha insistido en que la tormenta pasaron cosas y todo lo que vino de afuera fue malo, y por eso es que nosotros estamos pasando mal. En realidad el gobierno no dice que está haciendo lo que
tiene que hacer. Lo que está diciendo es que está haciendo lo que puede hacer, que no es lo mismo. Ellos dicen que no pueden hacer todas las transformaciones porque la clase política no nos permite. Es decir, la oposición, ellos dicen, nosotros somos un gobierno minoritario, si no hay un consenso para hacer todas estas reformas estructurales, no las podemos hacer. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque entonces, si no las hace el gobierno ahora, el año que viene, si ganan las elecciones, también va a seguir siendo un gobierno minoritario. Entonces, tampoco vamos a hacer las reformas el año que viene. Es decir, Argentina no puede seguir viviendo de deuda. Eso está clarísimo. Ya no nos prestan los privados y solo nos presta ahora el Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos presta por un tiempo, pero no por todo el próximo gobierno. Con lo cual, el ajuste va a venir, sí o sí. La pregunta es cómo lo hacemos. Y si no hay un acuerdo para hacerlo políticamente de manera racional, es decir, racional es complicado, racional es difícil. Tenés que separar la paja del trigo, tenés que separar el que trabaja del que no trabaja, tenés que separar el buen maestro del que no está yendo a clases, tenés que separar del ñoqui del que trabaja en algo interesante, tenés que separar las funciones del Estado que sirven de las que no sirven. Por ejemplo, hoy salían mostrando el nuevo equipo de chicos que va a salir a controlar precios. A mí, de mi modo de ver, eso no sirve para nada. El control de precios no funcionó desde los últimos 4.000 años y no va a funcionar ahora, con lo cual no hay que hacer control de precios y por supuesto toda esa gente tiene que trabajar en otra cosa más útil, productiva. Después tenés todos los sindicatos que ahora están haciendo las huelgas y demás y que siempre se oponen a los avances tecnológicos. Bueno, eso lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer es como si fuera una comisión de productividad. Empecemos a hablar de cómo mejorar la productividad de los argentinos. Porque la única forma, y no hay otra, de aumentar los salarios reales de largo plazo es aumentar la productividad. Si vos aumentás los trabajos improductivos, los planes sociales de la gente que no hace nada, la cantidad de empleo en el Estado, pero de empleo improductivo, que hacen lo mismo que antes, pero el doble de personas, entonces sos cada vez menos productivo. Por lo tanto, sos cada vez más pobre. Y esa es la realidad argentina, somos cada vez más pobres. De hecho, el PIB per cápita de Cristina al final de su gobierno fue más bajo que en el 2011. Y al final del gobierno de Macri, el PIB per cápita va a ser más bajo que al inicio del gobierno. Así que hace 8 años que el PIB per cápita viene para abajo. Somos cada vez más pobres. Pero somos cada vez más pobres porque cada vez tenemos menos productividad. ¿Y por qué? Porque en el resto del mundo van avanzando con nuevos avances tecnológicos. Pero acá están los sindicatos en contra del telepeaje, en contra del web check-in, en contra del email, en contra de que te puedas hacer al autoservicio en las estaciones de servicio. Entonces tenés menos gente, es más eficiente. Cuanto más eficiente es todo lo que producís, los costos de la Argentina son más bajos y creás empleo en nuevas empresas. Y las nuevas empresas, pero para eso tienen que tener menos impuestos. Por ejemplo, un sector que estaba en expansión, el software. Y ahora, este último impuestazo del gobierno es poner un nuevo impuesto al software, a las exportaciones de software. Poner impuesto a las exportaciones es un disparate, porque para entender cómo funciona un impuesto hay que reemplazarlo por la palabra freno. Si vos pones un freno al consumo, es un impuesto al consumo. O si querés un impuesto a las ganancias, es un freno a las ganancias. Pones un impuesto a las exportaciones, es un freno a las exportaciones. Lo que no puede hacer Argentina es un freno a las exportaciones. Es un disparate poner impuestos a las exportaciones. Argentina debería exportar aproximadamente 7 veces más de lo que estamos exportando hoy en día. Es decir, que lo que tenemos que aumentar en términos de exportaciones es fenomenal. La Argentina es un país muy cerrado. Y, por supuesto, para poder exportar también tienes que poder importar. Entonces vas a importar también 7 veces más. Es decir, el comercio exterior de la Argentina tiene que crecer enormemente, pero para eso tenés que tener tratado de libre comercio con todo el mundo. Y la única forma de poder comerciar es que seas competitivo. Y para eso, reforma laboral, bajar impuestos, reestructuración del Estado para poder hacerlo y después desregulación. Es decir, necesitamos hacer todas las reformas estructurales que dejamos de hablarlas en los años 90. En los años 90 empezaron, pero después como vino la caída de la convertibilidad, nunca más se habló de las verdaderas reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina. O se habla pero muy poquito y se hace nada. Me toca, antes de pasarte, Sí, Walter, claro, una pequeña aclaración, por lo menos opinión mía, Agustín. Hace falta en esa pata también, en esa mesa, un compromiso del sector privado de no usar sus posiciones dominantes. Te cuento algo que me pasó hace un par de años, creo que 2, volviendo de Roma, en el mostrador de Air France, porque me acordé de lo que vos dijiste del web check-in. Es cierto, no había un solo ser humano, salvo uno que estaba para atender a los viejitos, como yo, que no entendíamos nada de lo que estábamos viendo. Y sin embargo el pasaje no bajó. A mí no me sale más barato ese pasaje. Hay probablemente 50 personas menos en el stand de Air France, allí en el check-in, pero yo no estoy pagando menos. Pero en las low cost bajaron fenomenalmente los precios. Te digo lo que me pasó a mí. Sí, pero si vos mirás, por ejemplo, la caída de los precios en los viajes en Europa es fenomenal. Antes, viajar de París a Italia, de París a Roma, tardabas
3 semanas de viaje y era un mes de sueldos, ¿no? Más o menos. Ahora viajás en un santiamén y te cuesta menos de $100. Entonces, hoy puedes viajar por toda Europa por precios bajísimos. En las low cost. Viajás realmente muy barato estás viajando hoy en Europa. Y los precios internacionales, si los tomás en dólares constantes, también han ido cayendo. O sea, los precios de los viajes han ido cayendo fuertemente. Argentina lo pasa que recién ahora empiezan las low cost y ya empiezan a bajar los precios. Y de hecho van a bajar y yo creo que se va a multiplicar los viajes. Es más, justamente otra de las cosas que los sindicatos no quieren son las low cost. Por ejemplo, hacen una gran tarea para tratar de impedir que bajen los vuelos. Pues si bajan mucho los precios de los vuelos, lo que no tiene más sentido es el transporte de ómnibus de larga distancia. Entonces ellos quieren cuidar a los trabajadores con trabajos que hoy van a ser improductivos. Pero eso de cuidar a los trabajadores, cuidar los trabajos improductivos, te hace que el país sea más pobre. Entonces, esa no es la solución. La solución es crear nuevas empresas y que la gente con flexibilidad vaya pasando a las nuevas empresas con trabajos productivos. Es la única manera que tienes de competir, no hay otra. Y lo están haciendo todos, porque también hizo la reforma laboral Brasil, la hizo Chile, Alemania la hizo en la década de los 90. Si vos mirás todos los países que hicieron las reformas laborales, el desempleo es muy chiquito. El desempleo en Estados Unidos es 3,7%, en Alemania es 3,9%, en Chile es muy chiquito. En todas partes el desempleo es alto. Es bajito los que hicieron las reformas. Donde no hiciste las reformas, el desempleo es alto. Y ahí está el problema. Nosotros no hacemos la reforma laboral y queremos mantener trabajo improductivo. Bueno, vamos a seguir siendo un país pobre, un país conflictivo, un país que no logra salir adelante, que no logra competir, que no podemos hacer tratado de libre comercio con nadie, porque no podemos competir con nadie en Argentina de hoy. Esa es la verdad. No competíamos antes con Europa y Estados Unidos, tampoco podemos competir con los países pobres, con Indonesia, con China y demás, porque ellos tienen bajos salarios, los otros porque tienen mucho capital, y tampoco podemos competir con América Latina, porque resulta que los latinoamericanos ahora quieren competir con el mundo. Y entonces se fueron abriendo al mundo y hoy son competitivos la mitad de América Latina. Solamente nos queda Brasil. Pero resulta que durante el gobierno pasado tampoco podíamos competir con Brasil. O sea que fuimos poniéndole trabas también al comercio con Brasil. Realmente Argentina necesita, y yo creo que el momento del año que viene es un momento importante, necesitamos, creo yo, hablar de estas cuestiones y ver qué país quieren los argentinos. Walter. Mencionaste a Brasil y aprovecho para preguntarte al respecto, ¿no? Brasil está definiendo el mes próximo su futuro político y económico, con dos extremos bien marcados, ¿no? Por un lado, Bolsonaro, un dirigente de una afiliación hacia la derecha, y por otro lado, Haddad como el representante del PT de Lula, con obviamente una concepción más de centro-izquierda. ¿Qué puede pasar para la Argentina en función del resultado electoral en Brasil? ¿Puede ser más beneficioso? ¿Puede complicar más la recuperación que aún no se puede apreciar en el país? Sí, yo creo que si ganara Haddad, claramente sería un momento complicado para Brasil. Y si gana Bolsonaro, y por lo tanto para Argentina también, si gana Bolsonaro es una incógnita. Porque Bolsonaro tiene un asesor de economía que es muy bueno, que es Paulo Guedes, que es un economista de Chicago, y realmente si fuera él el que manejara la economía, desde el punto de vista de la economía, Brasil mejoraría, creo yo, muchísimo. Iría posiblemente hacia la idea de ser un Brasil más competitivo. Y eso nos pondría presión a la Argentina también para ir en ese camino. El lado complicado que tiene Bolsonaro es no el liberalismo económico que lo tiene, sino el resto de su liberalismo que no lo tiene. Y ahí está el problema, pero no va tanto por el tema de la economía, sino que va por el tema que, por ejemplo, tiene un problema no sé, de homofobia, de cosas que uno diría a esta altura del siglo XXI debiéramos tenerlo superado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la economía, yo creo que Paulo Guedes sería un gran ministro de Economía, creo yo, y significaría que Brasil empiece a hacer transformaciones. Y además Brasil viene con una contracción del PIB muy grande, con lo cual un rebote de Brasil sería factible y nos vendría muy bien a la Argentina, ¿no? Un rebote las exportaciones de Argentina son mucho más, es más importante lo que pase en Brasil que lo que hagamos nosotros. En algún momento, cuando ellos logran reactivarse, claramente nuestras exportaciones se reactivarían. Digo, para nosotros es mucho más importante, sí, de largo plazo, hacer todo lo que tenemos que hacer, porque ya no dependeríamos de lo que haga Brasil. Pero hoy por hoy, sin hacer las cuestiones de fondo de la Argentina, estamos muy dependientes de lo que ocurra también en nuestro principal vecino, claramente. Hoy no hay diarios, salvo Clarín, que salió ayer, una cosa bastante inédita, 2 diarios del mismo día, por el tema del paro, pero si hubiera diarios de papel,
sí está en todos los diarios online, las frases del presidente de que quiere competir el año que viene de vuelta seguramente sería la tapa del diario de papel. ¿Hay margen para eso? ¿Es un escenario que puede ser posible? Sí, yo creo que de hecho es muy probable que compita y también yo creo que es probable que gane. Ahora la pregunta es, ¿ganar para hacer qué? Creo que lo que falta del gobierno es demostrar qué es lo que quieren hacer. Porque se me ocurre a mí que lo que van a poder mostrar de estos 4 años no es muy bueno. Porque la inflación es más alta que antes, la pobreza es más alta, los impuestos son más altos, la deuda es mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que vas a mostrar de positivo? Bueno, la verdad, el PBI más bajo. Con lo cual, no tienen mucho para mostrar de lo que hicieron. Lo único que pueden decir es, creo yo, miren, no volvemos para atrás. Lo anterior fue peor, desde muchos puntos de vista, institucionales y demás. Vamos a profundizar las medidas que tengan que ser necesarias. Pero todavía no lo están diciendo con claridad. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque entonces no hay nadie que está proponiendo hacer las reformas estructurales de fondo y rápido que necesita la Argentina. Porque el premio de hacerlas es enorme, que eso es lo interesante. Si uno hace las reformas, los países que hicieron estas reformas estructurales empiezan a crecer al 6 o al 7% anual. El empleo privado puede crecer muy rápido y podés reabsorber todo lo que va saliendo del empleo improductivo. Y eso es lo que es necesario. Pero para que pueda crecer el sector privado rápidamente, tenés que tener mucho menos impuestos, un sistema mucho más simplificado, de todo punto de vista, de las regulaciones y de los impuestos, y del tema laboral. Y con eso sí puede expandirse el sector privado. Y ahí pasamos a aumentar estos 8 millones que trabajan en el sector privado formal rápidamente. Deberíamos subir en una administración 4 millones de empleos públicos nuevos. Privados. Gran problema. Porque siempre sube el empleo público. Tiene que subir el empleo privado de 8 millones a 12 millones. Ese debiera ser el programa que gane las elecciones el año que viene, sea quien sea. Pero tiene que ser un programa de expandir el empleo privado. Y no me confundo de nuevo, no el público. No, de hecho el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un ranking en el día de ayer, publicó el Cronista Comercial, mostrando que de las economías regionales la Argentina es la peor en materia de gasto público, ¿no? El gasto más improductivo que tiene dentro de una región que ya está en un nivel bastante improductivo en cuanto a su gasto público. Sí, lo calcula en 7 puntos del PBI la improductividad de nuestro gasto público. Es mucho, es mucho. Significa, es realmente muy importante. Es una piedra que tenés arriba de los hombros de las empresas argentinas. Pero digo, viendo un poquito esta situación, Macri anunció también en el reportaje que le dio ayer a Bloomberg y al diario Financial Times que la Argentina no está en peligro de caer en un default, tratando de llevar tranquilidad a los mercados, y viendo que se vienen las elecciones por delante, la situación que ya contamos de Brasil, el escenario macroeconómico complejo, ¿qué podemos esperar para el 2019? ¿Los inversores van a poner un peso en la Argentina hasta tanto no haya una mayor claridad de cuál es el futuro político-económico? ¿O vamos a estar en una situación como la que tenemos actualmente complicada, en la cual necesitamos asistencia externa? Bueno, yo creo que claramente seguimos con asistencia externa el año que viene también y no van a venir, puede venir un capital especulativo de corto plazo, pero no están viniendo las empresas, no debieran venir inversiones extranjeras porque la verdad es que las señales que les estamos dando no son buenas. Porque el gobierno actual venía diciendo, miren, nosotros vamos a ir de a poquito bajando los impuestos, de a poquito íbamos a bajar el déficit fiscal. Pero de pronto ahora una gran devaluación y un aumento fuerte de los impuestos. O sea, cambiaron lo que venían diciendo. Es decir, que volvemos a romper la seguridad jurídica, que eso para mí es lo más importante. Por eso lo más grave de todo me parece es el aumento de los impuestos y la creación de nuevos impuestos, ¿no? Como por ejemplo, a lo que hablamos recién en software. Entonces, cuando pones impuesto a todas las exportaciones, antes era el sector agropecuario, ahora es a todas las exportaciones, eso es una pésima señal para los inversores internacionales. Por eso es que el gobierno fue a buscar más plata del Fondo Monetario Internacional. Y justamente hoy se cae un poco la bolsa, creo que 4 o 5 puntos, porque empiezan a decir, en realidad, no iban a ser 15.000 millones de dólares que se rumoreaba que nos iban a traer, sino solo 5.000 millones. Pero arriba de los 55.000 que ya tenemos, porque tenemos 50.000 del Fondo Monetario, 5.600 millones de organismos multilaterales y ahora otros 5.000 millones de dólares del fondo. Es decir, que en un año estás absorbiendo una deuda, vas a estar arriba de los 60.000 millones de dólares. Obviamente, ningún país del tamaño de la Argentina puede soportar este tipo de endeudamiento externo. Seguimos viviendo por arriba de lo que podemos. Y ese es el problema de la Argentina, que nos tenemos que poner las pilas y decir, muchachos, así no va. Agustín, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buen regreso, ojalá que no sea traumático. Walter, sí, vos no te vayas, así te quedas con nosotros. Ustedes tampoco se vayan. Un corte y después volvemos con el programa.